Yo los presentaría como tres amigos excelentes, profesionales, pero bueno, son médicos, los tres, Marisol Bossetti, Mariela Morante y ese señor desconocido, Marcelo Morante, y trabajan esta temática con todo el amor del mundo y nada, sé que no es una presentación formal esta, pero a muchos les debemos mucho también del lugar en donde estamos. Así que nada, acá están, los dejo con ellos, disfrútenlos y que empiece el que quiere. Esto pasa con la familia, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que... Bueno, por ser el más viejito y que tengo el rol de moderador, pensé, porque les veo las caras, o sea que muchos han escuchado hablar, algunos han sido alumnos. Tratar de hacer un ida y vuelta, usamos gatillos, planteamos algo como eje teórico y que haya un ida y vuelta, que es lo que uno se lleva como docente, ¿no?, de cada actividad. Tanto Marisol como Mariela, de alguna forma, hacen, lo interesante es que uno va planteando una herramienta. Yo me toca ser funcionario en la temática de cannabis en los ministerios, pero nunca dejé el consultorio, que es el lugar donde siento que al cual pertenezco y al cual le debo las explicaciones cuando decido una cosa u otra. O sea que de ese lugar de dolor hemos desarrollado distintas formas de ver la herramienta, pero quizás lo interesante es que ustedes nos pregunten algunas cosas puntuales a cómo es la mirada de Marisol, cómo es la mirada de Mariela y cómo es la mía, porque somos parte de la misma formación, pero quizás en esas pequeñas diferencias ustedes se llevan un caudal mayor, ¿no? Así que tienen que relajarse y animarse a dialogar con nosotros. Yo creo que cuando me pensé la herramienta canábica y por qué el cannabis podía ser una estrategia lógica en dolor desde el pensamiento duro de la ciencia, era que la definición de dolor hablaba que, primero, que el dolor crónico era una epidemia en el mundo. 1 de cada 5 habitantes del mundo tienen un problema de dolor crónico. Yo en aquel momento hacía síndrome metabólico y acompañaba a pacientes oncológicos, o sea que lo veía a diario, eso hablaba claramente de la frecuencia, pero lo que me llevó a pensar la herramienta era cuando hablaba la definición de que era una experiencia emocional y sensorial, y esto es lo que más rico lo vuelve a la hora de la consulta médica, porque cada uno habla de su problema crónico de columna, pero lo expresa de una forma diferente. Y el día que la inflación se dispara, el tipo le duele más, y en Argentina eso es, ¿no?, un dolor variable. Pero creo que esto, y mi hermana hace consultorio en mi consultorio de enfrente, entonces muchas veces para sentirnos cerca nos abrimos la puerta y nos encontramos con el mismo dolor, pero explicado. Un adulto mayor, dijimos hoy que el adulto mayor seguramente va a ser el depositario de la mayor cantidad de estrategias de cannabis o aprendizaje de cannabis que nosotros podemos desarrollar. Es así, hoy seguramente en el consultorio de nosotros tres, el adulto mayor es el paciente más frecuente, o sea que de juicio y preconcepto y de estigmatización, el adulto mayor no reconoce esos conceptos, o sea, no se siente estigmatizado, se siente atravesado por el sufrimiento, entonces rápidamente desarrollo la herramienta. Esa es mi mirada de dolor, pero después cómo dosifico, dónde hago hincapié para empezar a pensar la vía de entrega, qué tipo de producto, con qué ratio. Bueno, quizás la charla va a ir por ese lugar. Aprovechen que estamos acá, le doy un poco la palabra a Mariela y a Marisol para que les dejen esa inquietud de empezar a intercambiar. Me parece que venimos de un ritual de la Pachamama, venimos con una amplitud de corazón más que de conciencia. Me parece que nos merecemos este diálogo. José le llamará la atención porque por ahí con José hemos estado en ambientes más duros y más estrictos desde la ciencia y donde se nos presenta como referentes en escenarios del mundo, pero el cannabis me parece que nos pone en un lugar lindo, nos pone en un lugar que el disertante y el que escucha podrían claramente tener una opinión fundada y no hay una gran diferencia. Así que ojalá esto sea un lugar donde cambie. Bueno, acá María me pasó la palabra. Bueno, lo bueno de esto, gracias. Un honor para mí estar sentada acá con los dos Morán. Besaza. Bueno, la realidad es que, como ya dijo Marce, mi consultorio específico es de dolor, pero yo soy médica de familia, entonces
Mi abordaje también fue hacia la salud femenina, hacia el acompañamiento en aquellas personas gestantes y en niños, porque en su momento yo vivo en Bahía Blanca, que es una ciudad que queda al sur de la provincia de Buenos Aires, y éramos muy poquitos y nadie hacía niños, así que dada mi especialidad me empecé a involucrar con niños, con embarazadas, con salud femenina, a ver cómo esta planta se había utilizado hace millones de años en estas situaciones, porque no es algo que descubrimos ahora, y hacerlo de la manera más cuidadosa posible y disminuyendo riesgos. Entonces, sobre todo, mi acompañamiento en estos días viene siendo a estas situaciones. Yo me acuerdo en 2019, cuando nos invitaron a la primera Expo Cannabis, a mí me tocó hablar de embarazo y cannabis, y habían llegado las personas de Fundación Daya, con que empezaron a tener complicaciones en Chile, donde nacían bebés y las mamás comunicaban que estaban consumiendo cannabis y esos bebés eran separados de esas mamás y se involucraba la ley y había una separación formal legal de esas madres y se las trataba como consumidoras. Hoy esta situación, yo alertándome de eso en 2019, empezamos a trabajar con un montón de amigas, con otras asociaciones, la Asociación de Cannabis Medicinal de Bahía Blanca, de Río Negro, pero también con la gente de Córdoba, porque empezamos a ver que había situaciones que ya estaban ocurriendo en nuestro país de nacimientos, donde mamás que tenían el ReproCan y que tenían una patología que sí estaba indicada, si nos ponemos técnicos, ¿no?, con epilepsia refractaria o con una neuralgia del trigémino, donde la medicación que deben utilizar realmente causa malformaciones en ese feto. Entonces, la planta de cannabis venía a ser una opción terapéutica donde ellas fueron en su embarazo acompañadas por sus obstetras, pero en el momento del parto se daba la situación de que cuando ellas comunicaban que estaban con ReproCan y con esta terapia, se provocaba la separación al momento de nacer y ese niño iba a neonatología sin ningún criterio de neonatología, ¿no? Si nos ponemos en cuestiones bien médicas, hay criterios para que un recién nacido quede bajo esa internación, pero en estos casos que fuimos acompañando, realmente los bebés nacían bien y pasaba que también se prohibía la lactancia. Creo que acá el desafío es empezar a involucrarnos, saber bien por qué esa mamá tiene esos consumos, no hablar de consumos, o en este caso, como fue en la provincia de Córdoba, había un protocolo que era mamás del consumo, que gracias a un trabajo y gracias a este caso de Ludmila se pudo revocar y hubo alguna transformación. Entonces ahora podemos hacer un acompañamiento integral sin una mirada punitiva y poder ejercer ese acompañamiento y no la separación, que recordemos que la hora de oro, que son los primeros momentos del recién nacido, donde es necesario que esté en contacto con su mamá piel a piel, que esté en contacto con la lactancia, por todo lo que esto implica en su desarrollo, es mucho más importante que el consumo que haya tenido esa madre de cannabis. Así que bueno, basándonos en eso, en el derecho del paciente, en el derecho de ese niño, es que estamos trabajando y que bueno, estamos invitando también al que se quiera sumar a este trabajo, ya que es bastante federal, nos juntamos varias provincias. Gracias. Bueno, como verán, tiene un amplio, podemos hablar de un montón de cosas y yo creo que lo que dijo Marcelo, planteó Marcelo, que estaría bueno que haya de parte de ustedes consultas y que nosotros podamos, en nuestro humilde lugar, o poder darles una devolución o quizás aprender de algo que por lo general el auditorio nos aporta, porque todos trabajamos con la planta, cada uno desde su lugar, y me parece que es mucho más rico que haya una devolución. Así que si alguien tiene alguna consulta o quiere comentar algo, le acercamos el micrófono o se acerca, así como comenzamos a hacer un conversatorio entre ustedes y nosotros. Sin vergüenza. Exacto.
acá hay un inalámbrico, no sé si alguien lo puede acercar. No, respecto a lo que decías del... ¿Estás segura que querés amplificarme? Hola. Bueno, lo que quería decir respecto a las personas mayores, que acá la experiencia de ustedes con el manejo del dolor es muy positiva. Desde la experiencia que tengo yo soy de Entre Ríos, de un pueblo muy chiquito, y el perjuicio que tienen respecto a la marihuana es como sos Pablo Escobar. Es tremendo, la persecución que se hace en mi pueblo al menos es tremenda. Y mi mamá tiene migraña del trigémino porque le quedó de secuela porque tuvo 2 veces meningitis, tuvo la infecciosa y la bacteriológica y la viral, gracias. Y le quedó como esa secuela, por ejemplo. Y toma 1000 medicaciones hasta que un día la obligamos y es como, mamá, te regalamos un frasquito de aceite de cannabis, ¿por qué no lo probás? La obligamos con una videollamada a que lo tome en vivo. O sea, teníamos que ver cómo el gotero se vaciaba. No supimos, no, el goterito. Y claro, que entraban las gotitas. Y al otro día era como, che, mamá no llamó, ¿qué onda? La llamamos y dice, ay, me desperté re bien. Se me fue el dolor, cuando ha tenido episodios de quedar ciega por el mismo pico de dolor. Y aún así es como muy reticente al respecto. O sea que en algunos sectores todavía, al menos en el interior, está bastante como mal vista o hasta criminalizada. También tengo un primo que empezó a cultivar sus propias plantas porque tiene un síndrome que todavía no tiene nombre, que se le despertó cuando era adolescente, y la mitad de su cuerpo quedó como entumecido. O sea, la mitad de la cara y la mano y la pierna es como que crecieron los huesos y no los tendones. Es como que él quedó y empezó a cultivar sus propias plantas y a él le funcionó muchísimo, pero no deja de estar mal visto que él tiene plantas. Está bueno también ver el hecho de cómo se puede ir expandiendo en el interior, en algunos lugares medios recónditos, porque todavía no se ha cambiado esa mirada. Yo que lo veo desde Entre Ríos y acá, es como que digo, acá es como renormalizado, según los vecinos que tengas, pero en el interior todavía hay demasiada negatividad al respecto con ese concepto. No, yo te lo tomo, pero yo dividiría, pues, al consultorio entra una paciente, yo digo más que con un prejuicio, con una expectativa. Y vos mencionaste la neuralgia del trigémino. Y yo hago un ejercicio que es importante. Generalmente viene alguien hablando mal de su medicación para consumir cannabis. Yo digo, no sería necesario. Porque en esto de que creo que cuando uno busca la oportunidad de la herramienta terapéutica, yo no necesitaría hablar mal de la carbamazepina en el neuralgia trigémino, y muchas veces le ajusto la dosis de carbamazepina porque la tiene subterapéutica, la tiene en 100 miligramos día, eso no va a poder abordar la neuralgia del trigémino. O sea, es difícil que una crisis se maneje con esa dosis. Y le digo, mira, el efecto inmediato, esperarlo con esta dosificación increciendo, me llamás y te voy a poner seguramente 200 miligramos cada 8 horas de carbamazepina. Claro. Y por ahí, cuando tengas que manejar el periodo de intercrisis, cannabis va a ser espectacular porque te va a mejorar la estructura del sueño y va a haber menos crisis. Ahora, si yo le dijera a esa paciente, digo porque la expectativa hay que conducirla, si yo le dijera a ese paciente, la neuralgia del trigémino, la mejor herramienta es cannabis, no estaría acompañando bien a esa paciente. Digo esto porque, más allá de los preconceptos, nosotros no podemos caer tampoco en el preconcepto de que la carbamazepina es lo peor que le puede pasar a la neuralgia del trigémino, porque si no, nosotros estamos alimentando, hay una equivocación acá, no hay, yo digo, luchas entre dos medicinas. Hay una forma de acompañar al paciente con todas las estrategias posibles. Esos pacientes en crisis mejoran mucho cuando uno incrementa la carbamazepina. Y el cannabis nos ayuda muchísimo en la etapa de crisis. Va a tardar mucho tiempo en ser realmente un impacto. Claro, el paciente que mejora, que venía con carbamazepina sola y mejora cuando uno le incorporó cannabis, piensa que el cannabis es mágico. Claro. Y se quiere sacar la carbamazepina. En realidad es, claro, la interacción conjunta, ahí va. Hay una tendencia, el paciente que tiene dolor tiene mucha frustración, tiene, digamos, atravesado su vida por el sufrimiento, entonces va en búsqueda de una herramienta mágica. Para mí, yo no
acompaño e intento decir qué buen equipo has hecho cuando tenés la carbamazepina para el agudo y el cannabis para mejorar el impacto que ha tenido la Universidad de Trigémino en la calidad de vida. Claro. Para mí eso es clave. Ya te digo, al consultorio el prejuicio, no, lo que entra es una expectativa a conducir, y la expectativa pues a favor o en contra, y en Argentina se discute siempre a favor o en contra, y la medicina y la humanidad nos tiene que hacer encontrarle el punto, pero no combatir los antiepilépticos, sino simplemente saber que el Hospital de Garrahan le agregó un cuarto antiepiléptico en base a cannabis. Claro. Eso tenerlo muy claro, porque si no, pareciera ser que la encefalopatía epiléptica solamente responden a cannabis. Y ahí no estamos quizás acompañando adecuadamente el proceso. Ahora, hay mamás que hicieron el recorrido con todos los antiepilépticos, fueron descontando antiepilépticos y llegaron a usar nada más cannabis, y ese es un camino diferente, ese es un camino de ir reduciendo dosis, y claramente lo podemos hacer con muchas herramientas. Pero eso hay que ponerlo con claridad, porque si no, discutir el bueno y el malo no ayuda a la fitoterapia como una herramienta a incorporar. O sea, la pone en un lugar de incomodidad. Yo siempre digo, el cannabis es un muy buen amigo, un buen compañero para tenerlo por mucho tiempo, y los adultos mayores que tienen mayormente impactada la función renal, ese es un gran camino para el cannabis. O sea, no va a impactar negativamente en el riñón, pero el riñón no habla, entonces es difícil que un paciente esté preocupado por su función renal. Entonces usa ibuprofeno como una herramienta lógica de día a día, y día a día va rompiendo la función renal. Entonces yo ahí lo voy a jugar a cannabis y digo, mirá, ese día a día quizás lo puedas reemplazar por cannabis. Ahora, si vos tenés una artritis reumatoidea y las manos se te inflaman cuando te levantás, eso es para una dosis de corticoide. Claro. No es para cannabis. Digo, o sea, eso para mí es clave. El aprender la herramienta canábica nos exige aprender las otras herramientas también. Para cada uno encontrarle la oportunidad. Para mí, como internista, el desafío más grande que me dio cannabis fue que tuve que aprender mucho más de gabapentina, de pregabalina, ¿no? De metadona, porque si yo voy a confrontarlas, tengo que entenderlas y saberlas. No puedo confrontarlas simplemente porque la gente dice, no, si es morfina, y con la cantidad de muertos que generó la crisis de los opiáceos en Estados Unidos. Pero en el día a día, un paciente con cuidados paliativos, yo uso mucha morfina y a los pacientes les va muy bien. O sea, digo esto para que nosotros estamos en ese ámbito y quizás entre todos vamos a ayudar a la gente que está pasándola mal a tomar buenas decisiones. Entonces, el activismo está bueno para modificar regulaciones en los países, pero en el consultorio la lógica es el problema de esta señora. Y claro que ahí tengo que ser mucho más claro para lograrlo. Las legislaciones se modifican con mucho compromiso y quizás con otra mirada. Al paciente mucho amor y mucha empatía para que él nos exprese, y generalmente está usando mal la medicación, el miedo lo acompaña, los opioides están estigmatizados también como el cannabis, o sea, es una herramienta que aparece pre-muerte. Entonces yo no quiero opioides, Marcelo. Y muchas veces me ha tocado defender a los opioides y me parece perfecto, o sea, defiendo los opioides, no hay problema. A esa señora le tengo que defender los opioides. Y es así. Me parece que esa es el ida y vuelta que está bueno que todos manejemos. El punto por ahí es poder explicarle, tomarse el tiempo de explicarle o aclarar ciertas cosas, que no es una medicina alternativa, como la palabra alternativa es, si no funciona esta, tengo esto como alternativo. Eso, explicar que el cannabis es una herramienta complementaria a la medicina tradicional, nos obliga a los médicos, como dice Marcelo, a estudiar mucho más y a ver si hay interacciones medicamentosas del cannabis con los medicamentos, si tengo que suspender alguna medicación o no, pero no es como el típico, ahora no es tanto así, pero antes era como, quiero dejar toda la medicación y tomar solamente cannabis. Bueno, no, hay que tratar de ubicarse y explicarle al paciente que no es tan así, que si tiene un Parkinson y toma dopamina, la dopamina no la puede dejar, la tiene que tomar, y quizás el cannabis ayude a mejorar la estructura del sueño, mejorar los espasmos dolorosos que tiene el Parkinson, mejorar el estado de ánimo, que por ahí tiene muy afectada la persona que tiene Parkinson por la minusvalía que tiene. Pero el cannabis nos ha hecho ser una medicina tenemos que tener mucha paciencia y tratar de sacar todas las dudas. Y también hay algo que
que me gusta, que lo transmitimos todo el tiempo, pero que no existe cannabis para tratar diabetes, cannabis para tratar epilepsia, cannabis para tratar, no sé, me sale cáncer. El cannabis es una herramienta terapéutica que es muy útil para tratar un montón de síntomas que tienen muchas enfermedades, ¿sí? Paliar síntomas que generan enfermedades, no enfermedades específicas. Para las enfermedades específicas, por lo general, hay medicamentos de la medicina tradicional y el cannabis entra como una oportunidad a tratar de por ahí mejorar otras esferas que los medicamentos no logran mejorar y a su vez nos permite, como decía Marcelo, quizás bajar las dosis, ¿sí?, de la medicación tradicional, evitando tener efectos adversos. Y es el malestar de, a la consulta nos llegan personas de, no sé, en el consultorio nuestro los jueves, las chicas tienen 80 y pico, 90 y pico, es una cosa que es, no hay una de 30, no. ¿El fachero? Nada, en el fachero del doctor Morante nomás, la ventaja que tiene. Entonces, cuando se sientan en el consultorio, literal, no hay menos de 10 medicaciones. Y quieren dejar todo y tomar cannabis. Y bueno, es imposible. Entonces, hay que tomarse el tiempo de a veces de explicarles que sí que funcionaría o a veces que no tiene oportunidad. Porque también tenemos que tener cuidado. Porque si nosotros usamos la planta para todo, quizás se pierde el valor que realmente tiene. Entonces es saber indicarla bien. Nos suele pasar que la mayoría de los pacientes ahora vienen con, me indicaron este cannabis en esta dosis, ¿sí? Porque tengo, qué sé yo, fibromialgia. Y vos cuando evaluás a esa paciente, por ejemplo, es una paciente súper ansiosa. Y el quimiotipo de cannabis que está recibiendo es un quimiotipo 1 que es alto en THC. Entonces, no es compatible para la situación de esa persona que tengo enfrente. Es evaluado por la patología que genera dolor, pero no es evaluado cómo es la persona, cuál es su personalidad. Y si es una persona ansiosa y yo le pongo un quimiotipo alto en THC, quizás, lejos de generarle un beneficio, le puedo generar un perjuicio. Entonces, es una dinámica, yo creo que nos entrena todos los días a que cada paciente que se presenta es un desafío, continuamente. Entonces, cannabis para neuralgia del trigémino, quizás funciona, pero es para algunos pacientes sí, y para algunos funciona la carbamazepina, o, como dice Marcelo, y apoyo, creo que Marisol también, utilizados complementariamente, yo creo que ahí es mejor, no tengo que subir, o no tienen tantas crisis, no se angustian tanto, duermen mejor, y tengo basalmente la acción de la carbamazepina como antineurítico que es muy válida. ¿Sí? Último y entrego el micrófono. Desde la experiencia de ustedes con el consultorio, porque nombraron, el doctor Marcelo, nombraste el síndrome metabólico y vos estás más que nada, ay, no me acuerdo tu nombre, perdón. Marisol, con el tema de la familia y lo femenino. Si tienen experiencias en todo lo que es mujeres con síndrome de ovario poliquístico y síndrome metabólico, las dos, ¿cómo se puede mejorar eso, por ejemplo? Sí, ahí le pasó a Marce. Con lo que es síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, obviamente que a mí me gusta decir que nosotros tenemos que hacer una medicina integral, más allá de los que practicamos la terapia canábica, sino la medicina hoy se tiene que replantear, empezar a ver a las personas de una manera integral. Ver cómo duerme, cómo come, cómo es su ambiente, si está contento en lo que hace, si trabaja, si no. Todas estas cuestiones son básicas para llegar a un buen diagnóstico. En la anamnesis, esto que nos sentamos y hablamos y preguntamos, estas cuestiones nos cambian una elección, por ejemplo, de un quimiotipo o de un fármaco que esté utilizando, porque, bueno, tienen interacción y por ahí lo que necesita esa persona es dormir mejor. Con lo que es síndrome de ovario poliquístico, y también traigo el tema de endometriosis, sí, funciona muy bien porque termina siendo una inflamación del sistema nervioso central, digamos, lo que genera todo. Es como una alteración sistémica, pero a nivel de mucho más profundo y sobre todo de nuestro sistema nervioso autónomo.
que no manejamos, con la conciencia y que maneja muchas de nuestras actividades a nivel orgánico. Entonces ahí el sistema nervioso autónomo está totalmente relacionado con las emociones. Por eso no es que esto va de la mano. Nos importa si nuestro paciente que está con dolor está atravesando un duelo, por ejemplo, o si nuestro paciente tuvo alguna situación y se siente con el ánimo un poco caído o está comenzando una depresión, porque muchas veces esos dolores son síntomas de esta situación vital. Sí, lo que te puedo decir es que, como bien dijo Marie, es necesario ver la estructura psíquica de nuestro paciente también en el momento de acompañar, sobre todo en un síndrome metabólico, en un ovario poliquístico y también en esto de la planificación familiar. ¿Cuánto hay, por ejemplo, porque estas consultas muchas veces nos llegan cuando nuestras pacientes llegan y han querido intentar estar embarazadas y no han podido? Entonces ahí se empieza a investigar el porqué y terminamos en un diagnóstico de un ovario poliquístico. Entonces ahí también venimos de una situación como puede ser la búsqueda de un bebé, que eso, o las pérdidas, y bueno, todo eso hay que analizarlo. Y sí, en esos casos, o la mayoría de veces, siempre empezamos con, obviamente haciendo una salvedad, pero para hablar en general, en los quimiotipos equilibrados encontramos grandes beneficios para todo lo que es la sintomatología de estos casos. El síndrome metabólico es otra de las epidemias que tiene el mundo, entonces también, y mostró un poco, cuando comenzó todo este proceso de capacitación en nuestras facultades, los perfiles de quienes discutíamos esto. Había un biólogo, que bueno, muchos lo conocen, que es Darío Trinolo, que viene de una mirada muy, muy de la ciencia básica, y yo soy muy de la ciencia clínica. Entonces, él te plantea evidencia preclínica en cómo mejora la resistencia insulínica en ratitas cuando le pones cannabis, y yo veo, hoy a la tarde veo un señor gordito con metformina. Entonces, claro, yo tengo un problema real en tiempo actual, que tengo que hacer que ese gaucho baje de peso y me controle rápidamente la glucemia, porque aumenta su riesgo cardiovascular y se me va a infartar. Medicina clínica, ahora y ya. Y la medicina preclínica me arrima una herramienta que tiene futuro, que es que el sistema endocannabinoide tiene una distribución entre el músculo, el hígado y el páncreas, que me hace pensar que posiblemente a futuro el balance energético va a ser regulado por este sistema endocannabinoide, entonces yo lo voy a mover. Ahora, a mi paciente no le puedo aplicar la medicina del futuro, le tengo que aplicar la medicina clínica. Entonces, ahí viene donde uno, cuando busca evidencia, tiene que saber que hoy por hoy los médicos tenemos que manejarlo con la evidencia clínica y el tiempo real. Y claramente que tomamos, y muchas veces lo hablamos con los pacientes, mirá, hay un proceso de investigación preclínica que parece ser que el balance energético, tanto para obesidad como para insuficiencia urgencia, aparece el cannabis como una opción. Pero digo, esta discusión la dimos en el Congreso Internacional de Bioquímica y claro, el auditorio se quedó confundido. Como un biólogo decía que había una herramienta casi con la actualidad, y había alguien que hacía cannabis y que se negaba a esa opción. Y yo no me niego a esa opción. Digo, si hoy llega un paciente a mi consulta con un síndrome metabólico, lo voy a mandar a caminar, a hacer dieta y le voy a poner metformina. Entonces, digo para que en tiempo real, o sea, esto lo debemos discutir con claridad. O sea, el cannabis seguramente en ese paciente lo voy a usar cuando tenga un dolor neuropático y que le condiciona mucho el sueño y le da ese dolor tan incapacitante que le modifica el humor, entonces voy a usar metformina más cannabis. No discutiría como Darío, que me ponía metformina o cannabis. No, porque eso confunde al diabético, y el diabético también tiene frustración y está intentando alejarse de la insulina, como que el enemigo es la insulina. Y la insulinoterapia, bien utilizada, es una herramienta más importante que desarrolló la medicina para mejorarle la vida a los diabéticos. Digo esto porque estamos aquí como para hablar de fitoterapia, y sin necesidad de hablar de la medicina tradicional. La medicina tradicional debe abrazar al cannabis como una herramienta que complementa y que hace mejor a la medicina tradicional, nos vuelve mejores médicos. O sea, esto ustedes habrán escuchado, el famoso médico Reprocan. No hay, para mí, cosa que me haga enojar más
que alguien se autodefina médico ReproCan. ¿Cómo, Gaucho? Contame cómo es eso, porque no. Yo sigo siendo profe, loco, y si me decís que sos médico ReproCan me voy a enojar mucho. El ReproCan es una herramienta que hace que la policía no nos pueda vulnerar en los derechos, pero a la hora de hacer medicina en la consulta, no podés usar la especulación del ReproCan para ser atractivo para un determinado paciente que a su vez está en búsqueda de alguien que haga ReproCan. Entonces, ahí, para mí, yo estaría faltándole a la confianza al vínculo médico-paciente. A mí me encanta, y está bueno cuando Mariela dice, cuando uno le dice que no es para cannabis, el paciente tiene como un enojo, pero un enojo lindo. Y me dice, pero bueno, pero me viene de lejos, Marcelo, bueno, pero... Y le digo, pero está bueno que las herramientas todas son cuestionadas, los antiepilépticos, los antiinflamatorios y también cannabis. Cuando nosotros no la cuestionamos, no la mejoramos a la estrategia. Entonces, hoy estamos aprendiéndole el perfil a los quimiotipos. En unos años nos vamos a dar cuenta que nos equivocamos de quimiotipo. Marisol, yo también. Yo la capacité y dije, bueno, en Canadá comenzaban por quimiotipo equilibrado, 1-1. Y yo enseñé eso en el 2017. Quizá en el 2023, estamos más viejos, Marisol, en el 2023 me planteo y le decía a ella que había que vaporizar, que la vía más segura y más efectiva era la vaporización. Hoy uno podría decir las vías de entrega, las vías orales o sublinguales han demostrado ventajas por una cuestión de facilidad, porque los pacientes trabajan la mayor parte del día fuera de su casa. Hoy tengo que decir que el concepto que yo de alguna forma decía en ese sentido está equivocado o está fuera de tiempo. Cuestionarnos es el arte del aprendizaje. Y claro, y el paciente se lleva esto, o sea, como, porque aparte el paciente no entendería que yo diga, yo me equivoqué con usted. Se quiere ir ya del consultorio cuando yo digo, yo me equivoqué con usted. Pero cuando uno humaniza con el paciente y el vínculo, uno se anima a decir, quizás debíamos haber usado dosis más bajas en el caso tuyo, porque comenzamos una dosis alta y tuviste una crisis de ansiedad. Hoy me parece que los pacientes están dispuestos a escuchar que los médicos nos equivocamos y no huir. Me parece que estamos a esa altura del debate. La medicina, y yo creo que hoy si trajéramos a un policía, el policía diría, yo creo que nos equivocamos en determinados allanamientos, porque la verdad que visto cómo va la cosa, pero tenemos que ser amplios para que aparezcan en estas discusiones también la policía y pueda replantearse su herramienta. Si los juzgamos, nada más que los juzgamos, no le vamos a dar la oportunidad. Yo hace poquito fui al Ministerio de Seguridad a buscar capacitadores para la policía. Claro, la jefa de la capacitación es una antropóloga. Entonces es una policía distinta, ¿no? Y ella me dijo, mirá, Marcelo, mientras ustedes están discutiendo cannabis, que me parece muy importante, quizás el debate en profundidad es cómo nos manejamos los policías cuando tenemos un paciente con salud mental alterada y esto ha traído situaciones muy complejas. Digo, si yo tengo que ir a discutir con la Fuerza de Seguridad hoy, cannabis está bueno. Ahora, si yo voy a ofrecerle a la Fuerza de Seguridad discutir cannabis y salud mental, soy más creíble para ese policía, porque cuando va a la calle anda con un señor totalmente alterado, algún chico con esquizofrenia en el móvil y ningún hospital se lo acepta. Entonces se comporta como un médico de emergencia, un policía con un señor esquizofrénico digo esto porque para que cuando vamos a abordar la problemática hay que entender que a veces la policía está transitando, como nos pasa a los médicos, estamos en una trinchera un poco injusta para poder resolver con pocas herramientas una problemática social que va más en profundidad. Cuando decíamos, ¿qué es el Estado presente? El Estado que se hace cargo de todas esas instancias con las herramientas que tiene. Y la política pública en Argentina puntualmente no le ha puesto demasiados recursos. Entonces hoy están todo el mundo en campaña y todo el mundo va a resolver todo. Pero después cuando se ejecuta esa política pública no fue respaldada con la cantidad de gente necesaria, con el recurso necesario. Y me hago cargo yo que estoy en una función ejecutiva, en una agencia que va a intentar regular no sé qué, pero que si uno ve que la demanda va a ser alta y si no nos dan el presupuesto adecuado, también lo vamos a hacer no tan bien, y espero la comprensión del empresario. El empresario va a decir, no, yo estoy pagando tanto por mes a los empleados y la agencia en tiempo real me tendría que sacar una licencia. Eso es política pública. Política pública donde los argentinos
tenemos que entender que en cannabis hicimos las cosas bastante bien. Bueno, José viene de otro escenario un poco más complejo porque la mirada de Europa ha sido mucho más... Claro, nuestros países tienen el beneficio de que nosotros respetamos poco las reglas. Entonces, no es más fácil modificar las reglas porque ya nacimos que no respetamos las reglas. Estos gauchos respetan las reglas. Entonces, cuando vos le pones reglas, las respetan. Entonces, las reglas son mucho más difíciles, las tienen que cambiar para funcionar. Nosotros, bueno, algún beneficio tenía que tener, que somos un poco... mucho tiempo en el mercado no regulado estuvimos. Entonces, las regulaciones las vemos con cierta... ¿no? Yo vine de Alemania sorprendido. O sea, Alemania, claro, los gauchos eso respetan las reglas. Entonces, bueno, me parece que cannabis nos tiene que ayudar bueno, a las reglas hay que... No digo que sí o sí hay que respetarla, pero creo que ayer hablaban de legitimar. Legitimar es un paso muy importante porque Argentina lo hizo, pero cannabis puntualmente tiene pobre legislación aún en Argentina. Eso tienen que tenerlo como concepto. Si la ley de estupefacientes está vigente, significa que no modificamos mucho la legislación, no la respetamos, o sea, ya la policía no nos quiere llevar preso. Está bien, pero si está vigente, un juez podría decir, vos y vos, o sea, no, tenés más de 9 plantas y el reprocán dice 9 plantas, cuentan 1, 2, 15, adentro. Digo esto porque la perspectiva de salud no logró que modificaran el artículo 5 de la ley de estupefacientes. Eso hay que tenerlo presente, porque hay que modificarla urgente a la ley de estupefacientes. Y yo creo también que hay que sumar un poco la de salud mental también, porque si vos vas a poner la ley nueva con el decreto reglamentario cuando salga, que vayas a ver qué es lo que dice, desde el punto de vista legal, vos necesitas, si vas a sacar una ley tan amplia como la nueva, que está buenísima, me tenés que decir jurídicamente cuáles van a ser mis cartas para jugar, cuál va a ser mi territorio, cuáles van a ser mis límites y qué es lo que yo voy a poder hacer con todo lo que la ley dice, porque muchas veces el decreto reglamentario no acompaña todos los derechos que te da el texto de la ley. Entonces, y por otro lado, si vas a abrir la posibilidad de legalizar, entre comillas, el cannabis, el cultivo, y que sea para uso médico, entonces si estamos usando la palabra cannabis medicinal, cambiame la ley y las reglas de juego en todo lo que es salud mental. Totalmente. Porque entonces es como que te lo tiro para allá, pero acá esta puerta te la cierro, te abro una ventana, bueno, pero acá te pongo un candado y... Primero que bueno que cannabis nos lleve al debate de la ley de salud mental, o sea, cómo instrumentar. Es necesario, o sea, porque ya no se sostiene. Que cannabis se debería llevar muchos beneficios en la sociedad argentina de los que llevó a discutir. Llevó a discutir la sociedad científica más dura, lleva a discutir salud mental, llega a discutir final de vida, nos llega a discutir nuestra relación con nuestros abuelitos. O sea, yo creo que ahí es donde más cómodo se siente cannabis. Y en la consulta habrá que saber dosificar y interacciones, efecto a corto plazo, a largo plazo, potencia analgésica. Eso es una herramienta y como sociedad, seguir diciendo cannabis demostró que un pueblo pequeño puede tener una política comunal que le enseña al Estado Nacional cómo se puede vincular con una sustancia prohibida y que la policía comunal es la que la cuida. Eso es bueno, que también ahí te va abriendo distintas aristas, ¿no? Vos decís, bueno, cambiamos la ley de salud mental, bueno, pero también tenemos que capacitar a todas las fuerzas de lo que es Argentina, ¿no? O sea, no solo la Policía Federal, la de la provincia, la de cada pueblito, y tenés que capacitar a los médicos. Y en los centros de salud cambiar. También tiene que haber... Yo no sé si hay que cambiar, esto digo yo, cambiar o hacerla mejor, porque bueno, por ahí los marcos regulatorios, no sé si algunos que hay que cambiarlo, la ley de estupefacientes está claro que ya está 30 años atrás, sí. Pero hay otras leyes que quizás, usando un poco el mensaje de José, quizás si lo hacemos mejor, si todos nos ponemos un poco a hacer lo que nos toca con respecto a esa ley mejor, el cannabis nos llevó a discutir ONG y club de cultivo en salud. Y ahora vamos a discutir cooperativismo. Bueno, si queremos hacer ese escenario más justo y que la cooperativa social exista, la tenemos que llevar para la ley 27.669. Si el concepto de cooperativismo lo vamos a dejar en la 27.350, la ley no está cometiendo un error, estamos cometiendo nosotros cuando ejecutamos el derecho a esa ley. Entonces, esa nos compete a nosotros. Digo porque las leyes nos tienen que tener en cuenta también a nosotros cómo somos capaces de adecuar determinados procesos para sentirnos más cómodos acá, y eso no lo resuelve la ley. Eso es
educación cívica, pensar en todos. Me parece que son escenarios a trabajar también como ejercicio social de cómo queremos comportarnos como sociedad, o como esta lucha del cannabis medicinal fue basta de pesos para plantar, una mala cultiva para un niño, y si de repente se va a convertir en un negocio en dólares, algo me suena que está mal. Sí, hay algo que pasó en el medio. Yo sí, me subí a este tren y me estoy ahí bajando de otro. O sea, y no pasaron muchos años. Entonces, me parece que nos tenemos que replantear, porque si no, Alemania, 1 gramo, $15, lo vamos a construir nosotros como proceso. Una pregunta ahí. Sí, pasa. Gracias. Bueno, primero buen día. Gracias a todos y particularmente a la organización por darnos este espacio. Me parece que es muy enriquecedor para todos. Y bueno, en función de lo que venían conversando, a mí me genera tal vez la duda, no sé si es un dato impreciso, pero que se sabe respecto de la potencial regulación de la 27669 respecto de la limitación con el THC. O sea, en función de eso, ¿hay algo ya resuelto? ¿Se sabe, digamos, hacia dónde vamos? Porque a mí me genera ruido que después eso genere una pared entre el uso medicinal y la industria. Gracias. Sí, está muy bueno. Yo creo que ese fue el debate más duro que hubo que dar con la agencia regulatoria, con el ALMAT, porque un poco ALMAT refiere, digamos, hace referencia de cupos hacia la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, y por definición, psicotrópicos es cuando tiene más de 0,3 puntos de THC, y la ley no lo mencionaba el estado psicotrópico, sino que mencionaba la psicoactividad. Entonces nos dio una ventana para discutir psicoactividad. Si alguien no le reconociera psicoactividad al CBD, porque es antiepiléptico, o sea que claramente psicoactividad puede intentar. La cuestión es el psicotrópico. Por suerte, en esa lucha con el ALMAT, ellos discutían un producto finalizado, que era el producto de Grado Pharma, y yo dije, perfecto, la ley es de cannabis medicinal y de cáñamo industrial. Entiendo que el producto finalizado de Grado Pharma tenga que tener un gran impacto por la agencia regulatoria que regula los medicamentos en Argentina, pero el cáñamo industrial requiere una definición de la agencia. Bueno, es el 1%, así que si te tranquiliza el 1% quizás, y dice que es el 1% y que lo puede modificar la agencia en virtud de acuerdos con, o sea que la agencia de alguna forma puede tratar de alentar a la industria del cáñamo tratando de modificar ese porcentaje, pero partimos del 1%. Yo recuerdo cuando arrancamos esta discusión hace un año, era el 0,2%, después lo llevamos a 0,3% y ahora tenemos el 1%. O sea que ese punto creo que es una batalla ganada en la medida que haya inversiones de la industria o procesos del cáñamo que de alguna forma se beneficien de ese escenario del 1% como lo hizo Uruguay o lo hizo Colombia. Sí, el 1%. Todavía el reglamento, bueno, ayer teóricamente estaba firmado, pero la propuesta reglamentaria salió con el 1%. Buen día. Bueno, gracias ante todo por la palabra. Yo creo que desde mi práctica médica, en cuanto al conocimiento de cannabis, creo que lo principal que me ha aportado cannabis ha sido el conocimiento de este sistema endocannabinoide, ¿no? Que es lo que yo trato de usar en la consulta como una diana terapéutica. No solamente desde el cannabis, sino, en mi caso, compartiendo lo que es la medicina del estilo de vida, ¿no? Sabiendo que, por ejemplo, la persona, el consultante, la consultante que viene al consultorio, primero, claro, se hace el screening para ver si realmente cannabis puede ser algo bueno para ella o no, después se titulará la dosis, el quimiotipo y lo que fuera, pero además de eso, yo trato de brindar ese conocimiento del sistema endocannabinoide. ¿Para qué? Para saber que tenemos otras maneras de estimular ese sistema endocannabinoide y que tienen puntualmente que ver con esta medicina del estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, hay muchos consultantes que vienen y te dicen, no, me dijeron que no hay más nada para hacer. Y a esa persona nunca le preguntaron qué come, nunca le preguntaron cuánto se mueve, nunca le preguntaron si tiene vínculos afectivos, si tiene una red afectiva que la sostiene.
si tiene un propósito vital que está cumpliendo por lo menos en alguna medida. Y mi planteo por lo menos es hacerle saber que tenemos que elevar de jerarquía a esos procesos, a la nutrición, a la actividad física, al compartir, al nutrirnos de, digamos, como seres sociales, de estos vínculos sociales positivos, como realmente intervenciones terapéuticas que van a estar en la misma jerarquía quizá que cannabis, o en la misma jerarquía que la carbamazepina o la metformina, pero que creo que es fundamental brindar esas herramientas para la autogestión de la salud que la persona va a hacer en su casa, en su día a día, en su manera de vivir, y que seguramente eso va a cambiar también su manera de enfermar, ¿no? Entonces creo que puntualmente cannabis, siendo una medicina de la tierra, como estamos viendo muchas otras, también nos enseña eso, ¿no? Que fundamentalmente quizá tenemos que cambiar nuestra manera de vivir y no solamente buscar, bueno, qué me quita el dolor o qué me hace dormir, sino, bueno, ver cómo me relaciono yo conmigo mismo, con las otras personas, con la naturaleza. Creo que el cambio real y el llamado de cannabis viene mucho más profundo desde ese lado, ¿no? Que está buenísimo titular y dosificar y es necesario y está muy bien, pero me parece que también justamente en consonancia de lo que decía Marisol, el buscar esta medicina más integral y que nos reúna como humanidad misma también en búsqueda de una salud planetaria distinta, creo que es el principal mensaje que por lo menos yo encuentro en la planta de cannabis y que me parece que está bueno también que lo podamos compartir, esto del sistema endocannabinoide como una diana terapéutica en sí misma, y que, bueno, por suerte tenemos muchas cosas para hacer ahí más que solamente cannabis, ¿no? Vieron que lo más importante era, que lo iba a decir alguien del auditorio, no lo íbamos a decir nosotros. ¿Ven? Que más fácil así es. ¿Qué tal? Buenos días. Acá. Yo quería hacer una consulta respecto a los criterios de dosificación que ustedes implementan para el tratamiento de distintas condiciones de salud que a veces están solapadas y con también noción de lo que significa la tolerancia. Entonces, ¿cómo van ajustando, cómo inician los tratamientos y cómo la van pensando en función de estas distintas condiciones de salud? Yo la equiparo siempre a la herramienta canábica, esto de largo plazo, a un antineurítico. O sea, sé que me va a llevar 4 semanas. O sea, que no me tengo que apurar porque son 4 semanas que tengo por delante. Y yo me formé en un sistema que era el canadiense, que tenía una formulación que tenía bajas concentraciones de THC para comenzar a titular. Cuando llego al día 21 seguramente no pasé nunca de 15 miligramos de THC. Esa sería una forma de entender, de 15 miligramos. ¿Miligramos, mililitros? Sí. No, pero 15 miligramos día, ¿no? Hoy hay un producto en la farmacia que tiene 100 miligramos por mililitro, pero yo sé que de THC no pasaría en 15 miligramos las primeras 3 semanas. Ahora, si yo uso un modelo más actual, ellos hablan de premedicación con cannabidiol, con CBD. O sea que hacen una titulación hasta llegar a 40 miligramos de CBD y recién después comenzar con 1 miligramo de THC que van ajustando cada 7 días, 5 días. O sea, sería otra alternativa. Yo en Canadá comenzaba con los dos, CBD y THC, un quimiotipo equilibrado, y trataba de no pasarme de 15 miligramos de THC. ¿Me va siguiendo? Sí. La nueva mirada, con tanto cannabidiol, con tanto CBD, porque en el 2014 no había tanto CBD. Hoy que hay mucho CBD, se hace una premedicación, se ajusta de 5 miligramos en cada turno, 5 miligramos a la noche, 5 miligramos de día, hasta llegar ajustando cada 3 días a 40 miligramos, y si no lograste respuesta terapéutica, comenzar a involucrar de a 1 miligramo de THC cada 5 a 7 días. O sea, vas incorporando, vas a llegar seguramente a una formulación equilibrada, o no tan 1 a 1, pero con una concentración mayor de CBD que THC. Pero yo digo, ahí tomo como variable tiempo para dosificar. La segunda variable que tomo es síntoma. Por esto digo, si alguien me tiene una neuralgia de trigémino y me pone a jugar el episodio agudo, no sería una buena estrategia plantearse 4 semanas como... Entonces, el síntoma no me lo permite. Entonces, en ese caso, voy a modificar rápidamente la dosificación de carbamazepina. Entonces, tiempo, 4 semanas. Síntoma agudo o intensidad de síntoma. Entonces pongo el 7. Del 1 al 10, la persona califica por encima o por debajo de 7. Si califica por debajo de 7, tengo chance de seguir intentando esa titulación, porque el síntoma es de baja intensidad, en esas 4 semanas. Si califica por encima de 7, voy a echar mano a un antiinflamatorio potente o a un corticoide o a un derivado de la morfina. O sea que tiempo e intensidad serían 2 variables importantes a tener en cuenta. Y la tercera es reserva renal. O sea, tiempo, intensidad y reserva renal. Con esas 3
pata yo elijo cuál será el mejor sistema para elegir dosificación. No sé, por lo menos en mi mirada. Igual lo escucho a mi hermano, es re complejo. O sea, no siempre cuando damos charlas por ahí, las personas como que quieren escuchar la dosificación para determinado síntoma de determinada manera, estructuralmente como si fuera la amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas. Gracias a Dios que el cannabis no es así, ¿sí? Uno lo que tiene, sí, por ahí una estructura basal en la cual, según lo que le va sucediendo al paciente, vos vas modificando y entendiendo el paciente como un ser totalmente dinámico, ¿sí? Porque quizás, como hablábamos, esa neuralgia del trigémino está interpelada por una situación de estrés familiar, por una cuestión económica, y la intensidad del dolor es mayor o menor según lo que le sucede a esa persona, ¿sí? Entonces, la reglita de cuánto CBD y THC te aseguro que es como si fuera que vos ponés el tablero y cada vez que vas a empezar a jugar te lo tiran y volvés a armar. O sea, está bien como razonamiento para poder comenzar, pero creo que es muy dinámico y es muy difícil de transmitir. De hecho, yo me río porque nosotros hacemos consultorio enfrente, ¿no? Y yo a veces lo escucho a él y él me escucha a mí. Nos formamos parecidos y nada que ver lo que contestamos uno a otro. ¿Y qué está mal? No, es diferente. Es de mi perspectiva, de lo que yo veo en ese paciente, decido o tomo una decisión de determinada conducta terapéutica que es diferente a mi hermano que está en el consultorio de enfrente. ¿Y está mal? No, él es una persona y ve las cosas de una manera y seguramente que si la pongo a... Mira, los tres hicimos tratamiento del dolor. O sea, estamos formados en el mismo lugar, estamos formados iguales. Ah, pero el profesor era yo. Bueno, no importa. Vamos, pará. Entonces, y además las cargadas que me ha gastado ¿entendés? Entonces, la perspectiva que uno, el conocimiento o la película que vos tenés hace que vos veas en el paciente una forma de dosificación distinta. Que sé que desespera, porque yo también cuando quería las guías canadienses, quería aprender tanto, pero después me relajé, porque dije, está bueno también volver a empezar a jugar cada vez que tenés un paciente enfrente, ¿sí? Es como que volvés a empezar, y de hecho, yo me río a veces porque lo cuento, porque cuando estoy tratando el paciente, lo pienso de una manera, lo anoto la historia clínica en la computadora de una manera, y cuando se lo anoto diferente. ¿Sí? Cambié una dosis, una gota más, una gota menos, pero porque es dinámico y no está mal. Porque por ahí, cuando lo escribí en la computadora, no me dijo que estaba angustiado porque se fue la hija a estudiar y está solo, y después cuando lo voy a volcar al papel para hacer las indicaciones, sí. Entonces, entiendo que es una necesidad, pero a veces no es tan simple transmitirlo. Igual el doctor Morante lo transmitió súper bien, lo grabé y lo tengo acá guardado, no. Pero lo transmitió súper bien. Lo tengo en el audio. No, pero es difícil. Sepan que, y no se sientan mal, al principio, imagínense que no existía ReproCam ni nada, nos generaba una inseguridad terrible, pero después te vas dando cuenta que, por suerte, el cannabis nos da la posibilidad de no hacer mal. O sea, no nos hemos equivocado tan feo, y por lo general los efectos adversos que tenemos son porque no tuvimos en cuenta quizás otras medicaciones. Por ejemplo, en los pacientes añosos puede que se les baje la presión, ¿sí? Con un producto con alto en CBD. Y si ese pacientito viejito hace 10 años tiene puesto 3 antihipertensivos y yo no lo tengo en cuenta, quizás le genero que se le baje la presión y se caiga. Y eso es un problema. Entonces después que dicen, no, el cannabis le hizo mal. No le hizo mal el cannabis, le hizo mal que por ahí no tuve en cuenta yo, como médico, que ese paciente hace un montón que no ve al cardiólogo, que tiene puesto 3 antihipertensivos, que bajó de peso, que hubo un montón de variaciones metabólicas y que capaz que ni siquiera los requería, no lo tuve en cuenta, y cuando le puse el cannabidiol, supongamos, le generó una hipotensión y una caída y una fractura de cadera. Entonces es como todo muy dinámico, y sí hay que estar muy consciente de cada cosa que uno hace, de lo que le dice el paciente, de lo que siente el paciente. Es más complejo que decir 500 miligramos cada 8. Eso le da como un sabor diferente y está bueno.
que darle el teléfono al paciente, o sea, que WhatsApp para que ajuste él. O sea, hay que empoderar al paciente. La dosis parece difícil, excepto que el paciente la maneje. Entonces, cualquier guía de dosificación en manos de un paciente va mejor. Uno le plantea hoy con una filosofía, es que qué bueno es que la paciente con fibromialgia cultive su planta, ¿no? Y ese sería un objetivo interesante. Pero quizás el objetivo previo es qué bueno sería que la paciente con fibromialgia se anime a ajustar la dosis de cannabis para tener mejor estructura del sueño. Porque yo en esa guía canadiense no tengo cada una de las pacientes con fibromialgia, que son todas diferentes. Entonces, yo digo, el objetivo máximo sería que la paciente cultive su propia planta. Pero entre medio tengo que ella maneje la dosificación. Y yo le digo, y avísame por WhatsApp, porque si cometiste un error, yo te voy a contestar. Y mayormente no cometen errores. ¿Cómo? Es difícil equivocarse con el dolor propio, o sea, me puedo equivocar yo como médico, pero el paciente que le erre con su propio dolor es difícil. O sea, que el arte de la guía de dosificación es enseñarla bien para que el paciente la ajuste. Esa sería la clave. También brindarle un acceso seguro al derivado, porque en el caso de la farmacia es fácil a cualquiera mandarle a comprar amoxicil 500, que en cualquier farmacia encuentra amoxicil 500. Perdón. Pero si nosotros no estamos interconectados con los cultivadores, con las asociaciones, ese consultante va a terminar comprando un frasquito de no sabe qué. La gente viene y dice, no, yo tomo solo CBD. Es muy poco probable que lo que tenga sea solo CBD. Entonces, creo que eso también es importante, que estemos vinculados como para saber decir, mira, está esta asociación, están estos cultivadores, ve y búscalo de ahí que va a ser un producto seguro, ¿no? Y no que lo compre en cualquier situación de informalidad. Eso que decís, Roger, es súper importante también porque hoy otro de los avances que tiene nuestro país en esto que decía Marce, lo que ha transmitido esta planta, ¿no? Es que muchas de las universidades hoy cuentan con la posibilidad de un laboratorio para medición. Entonces es también más accesible y también que el INTI está haciendo reactivos, porque antes nos costaba un montón, nos los teníamos que traer en una valija, escondidos, pasarlos stand para poder hacer las mediciones, si hacíamos investigación o lo que queríamos saber qué estaban tomando nuestros pacientes, nos era muy complejo medirlo porque era muy caro, pero bueno, todo eso fue un desarrollo científico que me parece súper interesante. Y también algo que dijiste hoy cuando tomaste la palabra, que el sistema endocannabinoide es sumamente interesante para aprender y que no solamente podemos impactar en él con el cannabis, sino esto que hablamos de la alimentación, hay muchos alimentos que tienen cannabinoides y que impactan también en este sistema. Entonces, empezar a investigar también otro tipo de cannabinoides es sumamente interesante. Hay alimentos que nos pueden aumentar. Si venimos consumiendo cannabis, por ahí no tengamos que subir la dosis del cannabis y podamos complementar con otros alimentos. Hola, yo quería hacer una preguntita. A raíz de toda la charla que se dio ayer también y cómo las estadísticas están sesgadas, tanto las de Cedronar como otras estadísticas, si se puede usar el mismo Reprocan, no sé si llamar a una revalidación del diagnóstico, porque hay muchos usuarios de Reprocan que solo son usuarios del Reprocan para poder transportar cannabis de un lugar a otro, y no tanto quizás como porque tienen alguna afección. Si se puede revalidar los datos que se han cargado como para tener una información más precisa, y además no solo para la información precisa y correcta, sino para atender la demanda del usuario realmente del Reprocan. Porque se está avanzando mucho en la medicina, hay muchos adultos mayores que tienen todavía el preconcepto como no, eso es una droga, pero mi mamá es paciente, ella tiene fibromialgia y siempre la trataron como que tenía artritis y artrosis. Llegó a un punto de intoxicación con medicación había interacción ahí negativa, se intoxicó, la pasó muy mal. Y entonces, a raíz de la investigación, y yo saco fotos de los papers, todo, me fui acercando a mi mamá, mira, es ciencia, o sea, es ciencia, se está evaluando medicinalmente, hay efectos muy positivos, y como que el desafío creo que nuestro de venir a las jornadas no termina acá y rendir
al trabajo, bueno, falté 3 días al trabajo porque vino una jornada y te resumen, si no tomas el compromiso como acercar el cannabis a los adultos mayores desde el lado de la ciencia. Trae efectos positivos, esto no es droga, vamos a fumar porro y ya está, sino los efectos positivos que tiene, y si se puede usar en el mismo ReproCan como una herramienta para ajustar la estadística y también para generar una transparencia de que el usuario del ReproCan y del cannabis no solo tiene una afección y lucha contra el dolor, sino quizás lucha contra otros estadios mentales que quizás ya no está medicado o no. Yo fui paciente, tenía trastornos alimenticios, del día 1 me dieron un montón de medicación, nunca pude resolver nada. Empecé a consumir cannabis, el cannabis me hizo como una reflexión más espiritual, luego accedí a las microdosis de hongos y pude expresar un potencial, salir de una depresión, salir de un círculo familiar, salir del que yo no puedo. Y bueno, a mí la medicina tradicional no me sirvió, sí, la medicina alternativa, entonces trato no sé si pregonar el cannabis y los microdosis por el lado de la ciencia, y siento que el ReproCan podría ayudarnos a tener una visión más de lo que es realmente lo que quiere el usuario de cannabis, y en base a eso después mejorar las normativas, porque quizás con hasta 1% de THC nos quedamos cortos. Las variedades... Eso es para definición, o sea, no confundir. Cuando vos, lo que plantean, Matt, es que cuando vos pasás de 0,3% requerís una receta archivada. Eso pasaría en el mundo. O sea, si vos vas a Canadá o sea, hay una regulación, si yo te tengo que hacer una receta de tramadol y no adjunto la archivada, no te venden tramadol tampoco. O sea, las sustancias tienen que tener determinado control y son psicotrópicos por definición, entonces ese control no estaría mal. O sea, definir el 0,3, el problema es el 1% porque la industria, cuando de alguna forma intenta desarrollarse para el cáñamo, se pasan rápidamente del 1%, entonces le caen regulaciones y eso va a parar a los costos. Cuando yo me refería al 1% fue porque la industria del cáñamo tiene que nacer en Argentina con una inversión más baja para que todos los productores tengan una oportunidad. En ese escenario de cáñamo, para definir la posibilidad de pequeños productores. Ahora, cuando uno pasa, porque alguien confundió, pero el 1%, entonces el Sativex que tiene 2.7, 2.5 no puede ser utilizado en Argentina. No. Requeriría una receta archivada. No hay límite THC. ReproCan, y yo no me adjudico ReproCan puntualmente porque pienso que ReproCan lo hicimos entre todos, lo podemos romper entre todos o lo podemos hacer mejor entre todos. Entonces, cuando yo evalúo a los revisores, imagínense en una mesa, tratando de evaluar historias clínicas y yo paso por detrás, ¿no? Tratando de, fíjate. Entonces, el reclamo más frecuente del revisor era, pero mira pone uso adulto irresponsable. Yo, es un genio ese. O sea que el tipo decide decirte la verdad y vos estás enojado. Si te pone dolor crónico, vos apretás acepto. Y si te pone uso adulto irresponsable, vos lo querés rechazar. Si te está diciendo la verdad. O sea, en ese contexto, un médico se está haciendo responsable de un escenario de derecho de un paciente. Va por ahí, loco. Entonces te miran raro y dicen, al final, Marcelo, ¿quién lo va a entender? O sea, yo creo que tengo que estar pendiente de cuando me ponen esquizofrenia o situaciones para ver si hay algún tipo de control y contención del médico para determinados procesos. Y no dije no a la esquizofrenia, sino que revisar con detenimiento ciertas situaciones donde hay que mirar con detenimiento. Ahora, si te pone uso adulto responsable, a mí me encanta porque esa es la forma de modificar el ReproCan para bien y para que esto de origen a discutir el uso adulto responsable como regulación. Pero bueno, el revisor también tiene sus preconceptos, porque uno piensa que los revisores son seres humanos que tienen sus preconceptos y que piensan que si estamos discutiendo en salud, ¿cómo me van a poner uso adulto responsable en el ReproCan? Pero el ReproCan cuando revise y filtre, y yo voy a mirar cuántos usos adulto responsables pusieron, tanto. Entonces yo tengo ese motivo para discutir una autoridad y decir, muchacho, fíjense, el ReproCan atajó un escenario que está por fuera del Ministerio de Salud. Uso adulto irresponsable apareció en esta cantidad, en este porcentaje. Y ahí va a ser interesante. Porque ahí es que la finalidad sería el bienestar. Entonces, tenemos un montón de usuarios del ReproCan que mienten a la hora de hacer la declaración. No, estrés, me duele la cabeza, migrañas. Pero poder decir, yo consumo porque
incrementa mi bienestar, mi salud, sin tener una condición grave como una esquizofrenia, que sea reconocido. Está bien, Entonces, pero lo hacemos entre todo eso. Yo quiero que el médico, si el médico me cobró 20.000 pesos la consulta, quiere asegurarse que a mí me aprueben la ReproCan. Entonces pone, copia y pega un diagnóstico que sabe que va. Y yo que lo veo a diario, digo, ¿por qué hacemos esto? O sea, yo no le voy a definir a nadie cuánto debe cobrar la consulta, pero sí lo veo que este fulano tiene esta cantidad de pacientes, que no revisa, que no ve, que tiene uno en Chubut, otro en Jujuy, otro... ¿Cómo hace? Eso nos hace daño. Entiendo que es la primera etapa del ReproCan y que va a haber una segunda etapa y una tercera etapa donde esto que te planteas vos, donde todos vamos a madurar para decir, me parece que llegó el momento de decir la verdad. El ReproCan ya nos abrazó demasiado, nos acarició, por momentos lo puteamos por la demora, todo, ya está. ReproCan fue una salida del Ministerio de Salud, de un ministerio que se comprometió. Ahora tenemos que generar un escenario diferente, como dice Marisol. Ojalá las licencias de la nueva ley que se van a cobrar den insumo para poder pagarle la analítica a las universidades. O sea, que parte de los recursos que uno recoge de la industria vayan a parar a la analítica para que la economía social o el ReproCan tenga mejor calidad de analítica y los médicos puedan saber qué es lo que se está indicando. Si nosotros, entre todos, vemos esos circuitos como posibles, no nos va a venir a colonizar un poder económico y nos va a poner en la farmacia nada más. Vamos a tener seguramente dispensarios con procesos de calidad. Pero eso va a depender de nosotros. O sea, el día que nosotros decidamos, si yo sigo mintiendo, alguien no se va a beneficiar de esto. Yo cuando alguien me dice, ¿por qué no pones 100 personas más de ReproCan a probar? Así iría más rápido esto. Y yo digo, y se la tendría que sacar a los niños electrodependientes. ¿A vos qué te parece eso? Porque en un Ministerio de Salud, con recursos finitos como el que tiene Argentina, pensar que le vamos a tener que destinar todos los recursos para que ReproCan sea más ágil, para que ReproCan ante una mentira responda más rápido, digo, no, más fácil es... Claro, la finalidad no es esa. No, Exacto, vamos a modificar la ley de estupefacientes, pongamos todos los sentidos ahí, que a ReproCan vaya la variable médica o la como decimos, la de bienestar, la podamos analizar y veamos qué quimiotipo va mejor en calidad de vida, y Argentina va a tener un cannabis espectacular vinculado a un síntoma desde el ReproCan. Pero para eso tenemos que sincerarnos como proceso, ¿no? Decir, bueno, o sea, no puede haber un médico que tenga 2.000 inscritos en la ReproCan. Marce, y en ese caso, ¿pensaron ustedes alguna, digamos, cómo caer sobre, o digamos, cómo plantearle a esos médicos que ven que hacen un copy-paste sin tener en cuenta, digamos, cómo... una auditoría o algo así? Pasa que yo no me tengo que poner la gorra. ¿Entendés? O sea, eso me surge porque algunos han sido alumnos míos también, ¿eh? ¿Entendés? O sea, yo digo, necesitas vos que yo... Había uno que sellaba ReproCan, o sea, tenía un sello a la mañana como urólogo y a la tarde sellaba ReproCan. A ese sí lo llamé por teléfono y dije, escuchame una cosa, ¿es necesario que hagas esto? Sellarme médico ReproCan. Pero lo hice una sola vez, sentí que el señor se puso como temeroso, como que yo le iba a hacer una denuncia. Y digo, queda tranquilo que yo soy colega tuyo, no soy policía, quiero ayudarte, que vos me ayudes a hacer del ReproCan realmente un derecho ampliado, pero nosotros como médicos tenemos que buscar que el escenario de seguridad para los pacientes sea una simple especulación. Porque yo les voy a decir una cosa, la recomendación de la JIFE, y lo dice ya en el 2014, dice que aquellos países que autorizaron el autocultivo, le permitieron a determinados médicos que simplemente, bajo la paga de la consulta, lo indicaran. O sea, sin ningún tipo de evaluación del proceso. Yo eso lo leí en el 2014. Imagínense que ReproCan empezó en marzo de 2021. Cuando yo empecé a ver eso dije, qué visionario estos tipos, ¿eh? Mirá cómo nos sabían en el 2014 que nosotros no íbamos a comportar de esa forma. Pero no le voy a la derecha a la JIFE y voy a decir... Tenés razón, sí, tenés razón, pero nosotros en Argentina también tenemos mecanismos de educación y de trabajo en profundidad para decir, eso se va a ir corrigiendo. O sea, lo que yo no puedo aceptar es que alguien violente un patio y me lleve a alguien en cana por 3 plantas. Me parece mucho más violento eso que llamarlo al médico ReproCan y decirle, che, ¿pueden dejar de joder? Dejá de sellar eso, hacé las cosas bien, loco, que no cuesta nada. Pero es tiempo. Yo en realidad como que lo llevaría a otro plano. Acá... digamos, más allá del copy-paste de lo que fuera la patología o lo que sea, el tema es que se perdió un poco de que porque el paciente se acerca a quererse hacer el ReproCan
los médicos, les médiques, piensan que es solo porque son, digamos, usuarios. Pero en realidad hay mucha gente nueva queriéndose acercar y en esas consultas, que a veces son por mensaje de texto, por WhatsApp o de 10 minutos por un llamado sin videollamada, se pierde toda esta búsqueda que nosotros estamos queriendo llevar al territorio, digamos. Entonces, ¿quién mide esto? Digamos, el trabajo por ahí desde las asociaciones civiles es que trabajan con médicos o equipos interdisciplinarios, es hacer distintos tipos de entrevistas, llevar, digamos, un estilo de entrevista para con el paciente, como para que el paciente se saque las dudas y realmente acceda al cannabis, digamos, como una nueva alternativa, y no que después, digamos, más allá del acompañamiento que hace la asociación civil en el futuro cultivo, en los futuros fitopreparados y demás, más allá de eso, digamos, que el médico también acompañe. Y eso, digamos, de punta a punta en el país no se está viendo demasiado. Mira, mi última esperanza, cuando nació ReproCan, había que generar roles para el software. Entonces, claramente estaba legitimado la mamá que cultiva para un hijo, o sea, el autocultivo. ¿Cómo hacemos para generar legitimidad sobre el cultivador solidario? Y yo dije, bueno, la verdad que es una expresión de cómo se comportó Argentina. O sea, el cultivador solidario cultivaba para el barrio. Le decía yo esto a una ministra de salud, imagínense que tiene... Bueno, Marcelo, está bien. ¿Y para cuánto vas a cultivar? Preguntaba la ministra. No, bueno, ahí, para algunos pacientes, Carla. Bien. Cuando va a cultivar la ONG, ¿para cuánto, Marcelo? Para 150. ¿Y cuántas plantas son? Y son muchas, Carla. Bueno, pero ¿cómo se defendió esto que decís vos? ¿Cómo se defendió ante las autoridades del Ministerio de Salud ese escenario? Yo le dije, mirá, ese escenario que es un dispositivo clínico, tiene de alguna forma el ReproCan más legitimado. ¿Por qué? Porque tiene un dispositivo de asistencia con médicos que estaban comprometidos con el paciente, con cultivadores y con universidades que tienen analítica. O sea que yo le agregué la tercera pata, que no era la más sencilla, porque fíjense, aparte de lo que costó, lo que demoró hacerlo el software para que eso se contemplara, porque entiendo que la evolución del ReproCan va a que lo que debería permanecer es el dispositivo clínico organizado. O sea, una forma de fitoterapia contenida. Eso puede estar en el Ministerio de Salud. El usuario responsable y adulto va a parar a otro escenario y la pasa bien, y está bien, pero el dispositivo clínico de la ONG para mí era el último punto de orgullo. ¿Qué pasó? Se me metieron en club de cultivo y se me metieron en salud otro escenario. Entonces dije, nosotros tenemos un problemita. Dije, bueno, pero aún así no me desanimo. Dije, bueno, va a pasar esto. Que entonces, en vez de pensar que hay 230.000 personas que cultivan y que es más difícil de analizar el proceso, sí podemos analizar esto que está pasando ahora. ¿Cuántos tenemos de estas ONG inscritas en el CISA y aprobadas tienen realmente dispositivos clínicos en el territorio? Ya son menos. Entonces ahí está el debate y ahí nos vamos a tener que hacer cargo todos. Decir, bueno, mirá, vos te fuiste a ganar dólares en este escenario y perfecto, pero no era el escenario que te plantea el Ministerio de Salud. Esto es para la otra ley. Acá nosotros necesitamos favorecer y tener analítica para dispositivos clínicos que ya están montados. Y en Argentina están claramente, no solamente trabajando, sino que hace muchos años que están legitimados y que han ido perfeccionando. Yo les puedo asegurar que si yo necesitaría una estadística hoy, yo sé a qué dispositivo clínico le iría a preguntar con qué frecuencia este síntoma, con qué frecuencia este quimiotipo, cómo le fue, y me dirían, acá me fue bien, acá no fue mal. El dispositivo clínico, para mí, es la salida de análisis. ¿Sí? Bueno. Lo que voy a comentar ya está medio descontextualizado lo que vienen hablando. Estaba un ratito antes. Nada, yo quería comentar que, yo pertenezco a una ONG que está constituida exclusivamente por mamás. Nosotras desde el principio generamos un espacio de encuentro donde entendíamos que era de asesoramiento, ¿sí? O sea, asesorando en función del recorrido que veníamos haciendo nosotras mismas. Nos terminamos dando cuenta que en realidad terminamos siendo más un espacio de escucha y de contención, porque la población que llegaba y que sigue llegando, que termina todavía interpretando como el último recurso llegar a estos espacios, ponerles la oreja, escucharlas. Son personas que están muy solas, situaciones de salud no contenidas, no acompañadas, donde en muchísimos casos los profesionales de salud le han dicho que la marihuana no es
pero no con un fundamento, sino porque simplemente no sé, no conozco. Y cómo esto se va revirtiendo cuando uno pone esa oreja, escucha esto de plantearles, ¿no? Porque ni todo el problema está en la patología, ni toda la solución está en la sustancia. Empezar a observar qué red de contención tiene en su familia o en su grupo, en su barrio, qué hace para estar mejor, qué actividades y demás. Bueno, por lo general, después de esa reunión donde nosotras sentimos que no le dimos nada, porque no le dimos un médico, no los notamos en un reprocan, le dimos semillas si quería, porque era lo que teníamos, o sea, no se lleva un aceite, no se lleva nada, pero se van con otra expresión, ¿sí? O sea, es como que encontraron un camino y vuelven a la consulta del profesional ya con otras herramientas, con otros planteos. Nada, quería comentar eso, pero insisto, estaba ahora medio fuera de lo que estaban hablando. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, yo manifestar como una emoción que tengo de estar en unas jornadas como esta. Les quiero agradecer a todas las personas de aquí que son referentes para nosotros en el mundo de cannabis, inclusive a quienes están hoy oradores y entre el público. Yo soy médica, tengo una formación, bueno, estudié en la UBA, como muchos de los médicos y médicas que están en Argentina, y es como que entrar por esta puerta de la Universidad de Quilmes, para mí ayer y hoy, no había venido nunca. Bueno, es como medio estar como un Disney, ¿no? Como que digo, me voy a Disney, todo el mundo habla de cannabis, hay plantas, hongos, todos sabemos un poco de la temática que se está tratando, ¿no? Y yo tengo un tema, soy docente de la universidad también, yo soy cirujana, que ya de por sí es una formación muy, digamos, cerrada a lo que sea. Siempre me tildaron medio como de hippie o capaz porque hablaba con la gente y le preguntaba si había hecho yoga alguna vez, si había meditado, si comía cúrcuma. Entonces ya en el ambiente quirúrgico sos una hippie. O sea, ¿qué le estás hablando? ¿De qué le preguntaste? Y bueno, estudié fitoterapia. Entonces como todo raro para mí, y en un momento el cannabis terminó como de abrazarme y como decir, vení con nosotros. Sigo ejerciendo, sigo trabajando como cirujana en un hospital público, hago cirugía de urgencias, pero tengo aparte un equipo de medicina integrativa que también es como mi lugar feliz, donde hay una profesora de yoga, una veterinaria, bueno, todo lo que me gusta. Y en relación a eso, lo que yo veo mucho, como soy docente, es el tema de la gente, los chicos que salen y chicas de la facultad. O sea, de todo lo que estamos hablando hoy acá, no saben nada. Los niños y niñas que van a la escuela les enseñan sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio. Estamos metiendo así la ESI de la mejor forma que se puede. En muchos lugares se hace muy bien, temas de los que nunca se habló y se está hablando y les sirve. Pero bueno, de cannabis nadie le habla. Mi hija y mi hijo saben de cannabis porque yo cultivo y tengo plantas y trabajo con cannabis medicinal. Pero creo que el desafío de la formación básica desde primaria, secundaria y en el pregrado, creo que es como un desafío que tenemos, o sea, mi universidad, y yo si bien la quiero y todo, me doy cuenta que se ha quedado años luz. En algún momento la UBA tuvo un posgrado sobre medicinas tradicionales de pueblos originarios, que así como estuvo 1 año, 2 años, desapareció. Cuando yo lo quise hacer ya no estaba. Y creo que esa formación de las nuevas camadas que van surgiendo es un desafío, porque yo hice un camino muy largo para llegar hasta acá. Me recibí en el año 2000. Y entonces digo, ¿qué expectativas, qué lucecita hay ahí, ¿no? De poder, todavía mis residentes, la mayoría quieren hacer cirugía plástica, o sea, es como lo más que se les ocurre es ser cirujanos plásticos. Aún cuando yo les digo, bueno, yo además hago mastología, tengo mis pacientes, todo, digo, no, pero hablas con la paciente y la conocés no, plástica. Ya ni siquiera operar quieren, o sea, quieren cirugía plástica porque hacen todos los procedimientos. Entonces, es como que tampoco se les muestra. Yo creo que con el cannabis terminé de volver a sentir aquella razón por la cual quise estudiar medicina. Después se va perdiendo en el camino, ¿no? Y también por las influencias, que es como que te van llevando ahí. La formación realmente es así, es muy por sistemas, muy la vesícula de la 412, el pancreatitis de la tanto,
Bueno, entonces, ¿qué expectativa tenemos? Dígame qué tenemos. Mira, justo los que estamos sentados acá tenemos, el doctor Morante consiguió que en la cátedra de medicina interna del cual él es adjunto, los chicos en pregrado tengan formación en cannabis medicinal y en cuidados paliativos, que para nosotros también es muy importante. Y Marisol. En la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, está la cátedra libre de cannabis medicinal y también está el posgrado para aquellos que están recibidos. Sí. O sea, la idea es, uno tiene que tener la intención, hacer un trabajito fino. Creo que Marcelo ha demostrado desde el 2014, 2013, que empezó en la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, que es tan cerrada como la UBA, cuando uno ve el recorrido y que lo que intenta es que es un bien para todos y que tiene la pata científica que requiere un ambiente académico, se puede entrar. De hecho, no saben, 85 alumnos de pregrado de medicina interna, de clínica médica, para que todos sepan, de casi el último año de carrera, rindieron unos exámenes divinos, terminaron hablando del sistema endocannabinoide, de quimiotipos y un montón. Para mí fue un orgullo que este señor lo logró, porque es perseverante, como todo, como el ReproCam y todo lo que hablan. O sea, se puede. Lo único que tiene que hacer es, uno, armar la propuesta pedagógica y presentarlo, porque más allá de que se critica un montón, nosotros salimos como médicos sin formación, vos, en sistema endocannabinoide. Entonces, cuando no sabes, dudás, o no crees, o no, o te parece que lo aprendiste en la rama de la toxicología. Entonces, si uno hace un caminito, ¿sí?, transita y es lento, en el cual demuestra que hay un sistema endocannabinoide, que funciona, que tiene tal función, puede entrar. Entramos y mirá, ella es la Universidad del Sur y nosotros la Universidad Nacional de La Plata. O sea, se puede. Lo que pasa que alguien que está en el ambiente, o que es docente como nosotros, se lo tiene que proponer, presentar la propuesta pedagógica, si quieren la compartimos, porque tampoco no es nada que no podamos compartir, y listo, y instaurarlo. No es tan difícil. Yo creo que incluso... Hay alguito. Sí hay. No, pero no era en medicina. No. Sí, después te cuento, si querés. Lo que pasa es que yo comencé algo y cuando dejé hablar, digo, mirá, qué bueno, digo, yo conozco un montón de gente, o qué jugadores podemos ver, armar. No, yo quiero que entiendan cómo es, van, prescripción, farmacia, cannabis, vuelven, y digo, pero no es así. Pero es la uva. Bueno, pero lo podés, pero dale, entra igual. Una vez que entras, después te abrís. O sea, yo al jefe de cátedra nuestro le presentamos la propuesta pedagógica y después la clase la damos nosotros, ¿sí? Entonces, las damos nosotros y la sorpresa fue que, en realidad, yo lo que te puedo decir, que de la corte que vimos, la verdad los chicos sabían un montón. Y la última clase que la dio Marcelo, tuviste intercambio, preguntas geniales, ¿o no? No, fue tan intercambio sin PowerPoint. Entonces, ¿qué dijo el jefe de cátedra? Que yo no había dado la clase. O sea, no entiende este vínculo. Acá está Claudia. O sea, yo creo que cómo se logra romper. Cuando Claudia entró a la Facultad de Medicina a un aula y me dijo, pero bueno, es la primera vez que entro, Marcelo, esto es tuyo, Claudia. O sea, que la ONG, las mamás que cultivan, la Facultad de Medicina nos deja hacer un ámbito propio. O sea, pensar que la facultad es de los profesores, pues digo, nos interpela. O sea, que el aula abierta, esto, que el jefe de cátedra dijera, pero Marcelo no dio clase porque no mostró un PowerPoint. Y yo había hablado con los alumnos, ida y vuelta. Los alumnos tienen sus conocimientos de cannabis, saben mucho. Entonces ellos hablaban y preguntaban. Y claro, para el tipo eso no es una clase. O sea, si yo hubiese puesto, mirá, yo me formé en Canadá, en inglés, y eso es una clase de medicina. Esto es una clase de medicina. Hablamos de dosificación, interacción, endometriosis, uso en el embarazo. Es un teórico para cualquier cátedra de medicina, de ginecología. O sea, imagínense que el conocimiento va ahí. Y de hecho la rama dura, él tiene un taller de la cátedra de farmacología, el cual es alternativo, es alternativo y se llena el aula magna de medicina, que son 500 lugares. Entonces, lo único que uno tiene que hacer es el caminito, ir por el lado que te piden que seas científico, bueno, vamos por lo científico. Uno entra y después
demuestra la humanidad que hay en todo esto, ¿sí? Pero tiene que entrar por acatarse las reglas. En principio hay que hacerlo así. Después, como dice Marcela, se rompen. Pero bueno. Hay un prejuicio que es el más grave de todo, es el que no podemos. Perdón, quería completar una cosa con la compañera y ahí paso el micrófono. Las formaciones en general de posgrado de paramédicos, que incluyen la posibilidad de paramédicos, suelen ser interdisciplinarias. Y lo que nosotros vemos mucho ahí es que una de las primeras preguntas de los médicos es si legalmente pueden A o B. No, eso no son preguntas sobre salud, o sea, sí, la salud de ellos de no ir preso, pero me refiero, el primer obstáculo que se ve en estas formaciones es esta. Y esto lo digo porque yo integro algunas de estas formaciones como abogada, y integro eso porque ese es el problema que plantean como obstáculo para ellos. Mira, sí, podés ir preso, pues la ley tiene pero no vas a ir preso. Bueno, pero más allá de eso, la pregunta era, ¿por qué esto nos pasó en una formación que estamos dando en este momento en la UNPAS? Uno de los médicos se paró completamente, o sea, era médico el alumno en mi clase y me dijo esto, y quiero a ver si ustedes, ¿cómo lo hubieran contestado? Ahora que el ReproCan se estiró a 3 años... Este es un error porque entonces los pacientes no van a tener contacto por 3 años con ningún profesional de la salud y nadie les va a controlar nada. ¿Cómo contestarían ustedes eso? No, claramente, o sea que de acuerdo a cada paciente en particular y la consulta en particular, o sea, si esto fuera un mercado especulativo donde simplemente se quiere vender una receta, claramente eso sucedería. En una relación médico-paciente natural del que se levantó, digo, si yo, tus pacientes, seguramente a mí, yo le hago la primera consulta de cualquier analgésico, y después por WhatsApp me pone, ¿repito el esquema, Marcelo? Sí. ¿Repetí porque qué? ¿Te duele? Bueno, repetí el esquema. O sea, yo no lo vuelvo a llamar a la consulta, pero tengo un vínculo por WhatsApp cuando la estrategia de alguna forma finaliza. ¿Eso es para cannabis o para cualquier cosa? El drama, lo que desnuda esto de ReproCan 3 años, desnuda que había un mercado especulativo de médicos que vendían una indicación. Pero esa no es el espíritu de ReproCan. El ReproCan estaba, mira, el análisis, ese planteo que hace este alumno, lo hizo un subsecretario en el 2018. Entonces me dijo, diseñame si crees que realmente exista el autocultivo, diseñame un programa de farmacovigilancia. Imagínense hoy 230.000 domicilios autorizados a cultivar, farmacovigilancia, o sea, desde la calidad del proceso hasta la calidad, el impacto sintomático. Y yo digo, bueno, seguramente me estás pidiendo algo que yo no puedo resolver porque sos contrario al autocultivo como proceso. Entonces, en la mirada médica, que alguien me ponga 3 años de un certificado para no ir preso no significa que el paciente podría hacer 10 consultas. Ese escenario no lo define el ReproCan eso. El ReproCan lo que entendió es que la demora de generar la certificación se veía atrapada por el paciente que iba en búsqueda del primer ReproCan y el que tenía que renovar ReproCan. Eso generaba un cuello de botella administrativo. Y se respondió desde lo administrativo. El vínculo médico-paciente sigue siendo sagrado en cuanto al respeto que estoy buscando el beneficio del paciente. No se explica desde un tiempo simplemente de 3 años o 1 año, porque la especulación para los médicos, claro, a él le van a pagar una sola vez seguramente. Pero si él me lo quisiera explicar, le digo, pero Caucho, claro, le gusta hacer la consulta, pero entonces ¿era tu paciente o fue simplemente que vivía en Tucumán y se le hiciste a alguien de Tierra del Fuego? Es lo mismo. La especulación va a aparecer. Ahora, ¿yo lesionaría un derecho porque hay médicos especuladores o abogados especuladores? No. El derecho está por encima de todos los pagos. O sea, yo voy a tratar de proteger, aunque me tenga que autoconvencer y no mirar los apellidos de los médicos que tienen tanta cantidad de pacientes que no vieron. Lo primero que te surge es el enojo y el rechazo. Yo te voy a ser sincero. O sea, yo me sentí maltratado en la primera etapa de ReproCan porque yo decía, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué? Pero claro, cuando vos te encontrás con uno que fue preso o vas a testiguar a un juicio oral y ves cómo la situación de esa familia todo ese tiempo, decís indudablemente que la ley de estupefacientes sigue lesionando la salud y eso es una lesión clara con respecto a la salud como definición. Y el ReproCan, algunos vivos especularán, pero otros serán dispositivos clínicos. Existe Claudia que acompaña, que lo hace gratuito, que abraza, y no está todo perdido. Si pensamos en los vivos, no hacemos nada. Gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Les puedo meter un bocadillo? Estoy acá. Ah, está acá. Sí, dale, gracias. Acá
La moderadora me pasó el micrófono, voy a asumir que puedo hablar, perdón. Le paso la responsabilidad a Vicky. No, bueno, primero que nada, muchas gracias. Yo cuando me metí en el mundo del cannabis, toda esta gente que tengo acá cerca eran caítas en Instagram, así que poder charlar con todos a la vez me parece como bastante lindo. Y agradezco mucho el espacio. Quería como fui haciendo un punteo desde mi humilde lugar de médico de atención primaria, médico del ReproCan, no mentira. Que bueno, que me he encontrado con el ReproCan como herramienta, obviamente, en el consultorio, y que desde el primer momento lo entendí como un espacio de derechos, ¿no? De donde tal vez llegaba una persona sana, sin ningún tipo de patología, que podemos verlo como que altera de alguna manera la estadística, pero que buscaba, o sea, venía porque tenía un factor de riesgo muy claro y una sintomatología muy clara, que eran paranoia policial, ¿no? Y mayor riesgo de ir en cana, no por una cuestión solamente de consumo, sino por también, porque no todo el mundo tiene el mismo riesgo de ir en cana, ¿no? O sea, demográficamente tenemos sectores mucho vulnerables donde tener o no tener ReproCan tal vez hace más una diferencia que en otros sectores más privilegiados. Entonces siempre lo entendí desde ese lado, pero también lo entendí como una herramienta epidemiológica. Entonces, alguien que me llega, digamos, que quiere hacerse o quiere anotarse en el registro porque no quiere ir en cana, por cultivar o tan solo por, no sé, comprar, pero llevar por la vida o irse de viaje, que se vacacione en Bariloche con porro en el avión, esa persona, digamos, si yo no le hiciera algún tipo de atención primaria de la salud, lo estaría estafando, ¿no? Y ahí es donde entra la figura de estos telemarketers que te cobran 5.000, 6.000, 7.000, 10.000, 20.000 pesos por anotarte con la firma de un profesional que vaya uno a saber por qué, digamos, ha alquilado su sello de esa manera, y que le hace a veces consultas por WhatsApp, o le dicen, che, y bueno, ¿alguna vez te rompiste algo? Sí, el codo, listo, dolor crónico del codo, buenísimo, firma, vaya para allá. Eso sucede, gente, desde el momento uno que entré, y yo entré bastante tarde, que no paro de horrorizarme de que esto exista, pero sigue existiendo, y los médicos que firman siguen siendo los mismos, ¿eh? Como los que veía firmar el día 1 siguen firmando hoy, o sea que han encontrado un curro, y más allá, digamos, de tampoco sería, creo que hay varias salidas a ello, la más obvia quizás sería auditarlos y hacerlos pelota, pero bueno, sería un poco ponerse una gorra que tal vez no nos cabe, como mencionó Marcelo. Creo que la mayor estafa que comete esta gente es que no tiene un acto médico, no tiene un momento de prevención, un momento de reducción de daños con la persona, entender, digamos, de qué manera consume, si ese consumo se puede considerar problemático, si tiene algún acompañamiento por psicoterapia, si tiene algún médico de cabecera, médica de cabecera, cuánto hace que se hizo un análisis de sangre, digamos, cosas de una consulta de primera vez, digamos, que se realiza en el contexto de alguien que, bueno, que tal vez no se hubiera acercado al sistema de salud si no hubiera sido porque pagando 5 lucas podía transportar marihuana. Entonces, me parece que es una linda herramienta también, no solo epidemiológica, sino de inserción de personas al sistema de salud, que desde el APS es algo que tratamos de hacer, ¿no? Salir a buscar a la gente que no está llegando por otro lado, y hasta uno puede muy naivmente pensar que puede haber hasta promotores de salud canábica, ¿no? Y de hecho los hay, se están formando. Yo colaboro con una escuela del barrio 2124, una escuela popular de salud, que tienen promotoras de salud que se están formando en cannabis. Pero bueno, quería compartirle a mi humilde visión, para no hacerla tan larga, las otras salidas. La primera y más obvia sería que el sistema público pueda, digamos, hacerse cargo de eso, pero tenemos el problema de los demás médicos ahí, ¿no? De los colegas, tanto directores de hospitales como nuestros colegas de, no sé, residencia, que ven a la persona que trabaja con cannabis y con algún yuyo como un hippie, como un bicho raro. Eso pasa bastante, pero ese es un desafío, digamos, el de seguir rompiendo esa brecha, esa grieta innecesaria que hay, ¿no? Entre medicina basada en la evidencia y cannabis por ahí. Otra salida es que seamos mejores en marketing, porque, digamos, si hay gente que te cobra 5 lucas por una atención insignificante, ¿no? O ausente, y hay gente que te cobra lo mismo o el doble o lo que te cobre, pero que te atiende, ¿no? Y te hace sentir querido y que hay un espacio terapéutico. Bueno, chicos, lo estamos pifiando, hagamos mea culpa, le estamos pifiando al marketing. Evidentemente somos unos chotos, vendámonos mejor, porque no puede ser que estos indios digamos, perdón por la palabra, estén cobrando esto por hacer semejante barbaridad. Entonces creo que la organización entre colegas es fundamental, aunque sea para pagar una cuenta de Instagram que nos publicite a todos juntos. Tenemos que seguir capacitándonos, capacitando a nuestros colegas, y creo que nada más. Me parece algo que iba a pasar obviamente,
viendo la historia de otros lugares del mundo, ¿no? Cuando empezaron, por ejemplo, en California o en Canadá, digamos, un sistema primero medicinal y después recreativo, siempre existió el Green Doctor, que tenía el consultorio al lado del grow shop y te afirmaba que tenías lumbalgia crónica, ¿no? Cosas así como que no se podían ver, que era meramente, él me dijo que tenía, yo anoté que me dijo que lo tenía. Bueno, como legalmente se puede defender bastante. Entonces, bueno, era raro que por nuestra viveza criolla eso no suceda, pero bueno, hay esperanzas, hay como varias vías para no caer en esa. Y en todo caso creo que sí, que la figura del adulto responsable es la más noble. Yo hice el experimento con mi papá hace 1 año y medio a ver si pasaba, y pasó, y bueno, si bien a la gente siempre le ponía que hacía adulto responsable, también le ponía, bueno, le sirve para la ansiedad, le sirve para esto, hasta que un día un tipo me dijo, yo no me quiero patologizar, poneme como adulto, uso adulto irresponsable y nada más. Y bueno, funcionó. Entonces dije, evidentemente no había un costado punitivo, ¿no? Por decir la verdad, tratemos de ir por ahí para no toquetear tanto las estadísticas, eso solo por si hay más colegas. Muchas gracias. Lo que hablábamos hoy de la relación médico-paciente, yo soy el bicho raro que viene de la cirugía plástica y reparadora y ahora empezó con la medicina canábica, como decíamos. Ay, ¿cómo te va? Yo cuando dijeron cirujana me pareció que era ella, que ayer estuve hablando. Y cuando hablo con mis compañeros de la Sociedad de Cirugía Plástica de La Plata, que ayer nos reunimos, y empiezo a hablar del sistema cannabinoide, y en el mismo hospital de niños, me miran así como diciendo, wow, ¿existe un sistema cannabinoide? Sí, flaco, existe un sistema cannabinoide. Y me empiezo con esto de que estoy haciendo la diplomatura de la UNPAS y escuché la respuesta esa. No fui yo, Victoria, pero es como que es tan atrapante y la genética de la planta y el sistema cannabinoide que me pongo a hablarles con énfasis. Y viste cuando estás recopado con algo y los querés meter en el tema. Y la relación médico-paciente depende mucho de cómo vos seas como persona. Entonces, me parece a mí que la contención de un paciente, cuando te dan un turno cada 15 minutos, y el paciente necesita más de 15 minutos, y capaz que te quedás media hora, 1 hora, porque tenés ese feedback con el paciente. Y ayer en el taller de riesgo empezamos a hablar y discutían esto, lo otro. Le digo, chicos, es que estuvimos hablando toda 1 hora o no sé cuánto, y le digo, la base fundamental es la contención del paciente. Cómo vos te acercás, cómo ese paciente siente que puede hablar de igual a igual. Cuando se ponen a hablarle y le explican científicamente, no, flaco, baja a la tierra y explicarle en criollo para que el paciente pueda entender. Entonces, todo depende de cómo vos estés parado como médico frente al paciente. Yo como cirujano, y ella seguro que también, y un montón de colegas que estamos acá, yo le doy el teléfono a todos los pacientes y les digo, mirá, si no te respondo es porque capaz que estoy ocupado, pero cuando veo el mensaje te respondo. Y hay gente que no le da el teléfono, perdón la palabra, para que no le rompan las bolas. Y no es así, porque el paciente necesita contención. Y lo que uno tiene que hacer es ponerse en el lugar del otro. Yo siempre cuando vengo a un paciente me pongo en el lugar del otro. Y si yo no hago o no opero esa patología, digo, a ver, si yo fuese él, ¿con quién iría a ver? Y lo mando al que a mí me parece que es el más idóneo. Entonces, si no partimos de que esa es la base para arrancar en una relación médico-paciente, estamos al horno. Y me parece que eso es, en todas las profesiones me parece que pasa lo mismo. Así que bueno, eso. Yo creo que nos viene un desafío también de empezar a investigar esos procesos. Hay un profesor de letras de la UBA que me planteó hacer como si fuera un ejercicio del vocabulario que usamos en la relación médico-paciente en el contexto del cannabis. O sea, porque quizás cuando a mí se me combatía un poco en el Ministerio de Salud, una señora muy piola, muy buena, que era la viceministra, me decía, no, Marcelo, el efecto no es cannabis, el efecto placebo lo tenés vos. O sea, él ya decía que en mi palabra, porque era una señora muy enojona, muy con respecto al cannabis, y bueno, convencer a ella significó el proyecto Garrahan, el proyecto de epilepsia. Entonces, claramente, seguramente nosotros cuando nos vinculamos en el diálogo, cuando vamos a explicar cannabis, lo hacemos diferente cuando vamos a indicar opioides. De alguna forma tenemos que ir a profundizar la observación, o sea, ¿qué hacemos diferente cuando indicamos cannabis? Porque ahí hay un efecto que tampoco excede el cannabis. O sea que, bueno, eso hay que observarlo y documentarlo, porque seguramente así vamos a tener más herramientas canábicas, no canábicas,
Creo que los médicos nos comportamos, seguro porque nos sentimos como un poco burros, que sabemos poco de la planta, nos humanizamos, ¿no? Cultivamos la humildad. Hay algo que está pasando. Bueno, eso observarlo, trabajar en equipos y registrar esto. Simbólicamente, cuando hablamos de cannabis, si lo hacemos igual que cuando hablamos de metadona, cuando hablamos de losartán, debe haber alguna diferencia. Entonces, eso me parece que viene en la etapa donde tenemos que transportar ese conocimiento. José me hiciste para investigar el cannabis y sueño. Yo creo que más allá que digamos que el cannabis es bueno para el sueño, la ciencia requiere una herramienta, pero no porque la ciencia sea mala. Es que la ciencia tiene que dar una base de conocimientos, y Reprocan tiene que ser una base de conocimiento y de alguna forma pedir la inversión necesaria para que la investigación también nos permita objetivar lo que está sucediendo. Estamos en una época de cambio, paradigmática. ¿Cómo no vamos a registrar esos hechos sociales, llámalo científicos, de ampliación de derechos? ¿Qué le pasó a la sociedad después de COVID? Cannabis cambió también después de COVID. Los médicos cambiaron después de COVID, la sociedad en general, ¿no? Entonces, bueno, instarlos a registrar lo que está pasando. O sea, no le pongamos ideología. El otro día le puso ideología Pablo, y yo no le pondría ideología, yo diría, algo está sucediendo, no tiene ideología. Nos estamos humanizando. Un virus nos puso en la finitud más presente y ojalá que sea para bien. Así que, bueno, vamos a cerrar porque si no vamos a complicar los otros. Una pregunta más y ya. No sé, yo tenía el micrófono, quería hacer una pregunta, pero... Totalmente. Sí. ¿Preguntó? Perdón. Yo soy también de La Plata, soy más bien químico, no médico. Y me meto acá por el tema de la analítica que hablábamos hoy, de las dosis y todo. Algo que me viene mucho, que si bien en nuestra facultad somos pocos, se discute bastante el tema de cannabis, es el tema de cómo está la ciencia ciudadana sobre el aceite de cannabis hoy día. Es decir, estamos acercándonos hacia esa obtención de un aceite de cannabis por parte de los ciudadanos de calidad, o nos estamos alejando paso a paso. Hay que mantener eso, para mí, desde mi punto de vista, cerca para no perderlo. Y en ese sentido me surgen preguntas, digamos, de ¿no habría que fortalecer esta incentivo, digamos, a la ciencia ciudadana en vez de fomentarlo en el sentido de que muchas veces se critica al aceite, a los aceites hechos en casa, en definitiva, desde la comunidad científica? ¿No hay posibilidad también de habilitar a otros profesionales, digamos, de la universidad pública a que tengan la incumbencia de producirlo para poder ampliar un poco todo eso? Entiendo que muchas veces la limitante del uso de los aceites es la analítica. Y es una herramienta que para la gente, por lo menos de mi comunidad, es muy, muy fácil de acceder. No, totalmente. El planteo es lógico y yo creo que es esto de ir mejorando a través de los procesos. Yo creo que la ONG, como la veo yo, como ese dispositivo mejorado, tendría que tener un director técnico con respecto a buenas prácticas de cultivo y manufactura, y ya tendría que tener alguien incorporado que se vincule a la analítica. Pero creo como son pasos. La ley ha sido siempre la 27.350, o sea, no hubo una mejor ley, no hubo un soporte presupuestario de eso, entonces fue todo como con la imaginación de sortear los organismos que nos querían de alguna forma cerrar los derechos. Hoy el INTI nos propone hacer un tipo, digamos, de regulación de 10 universidades que de alguna forma sincronicen la forma de la analítica y que el ARICAME de alguna forma presupueste a ese escenario. Yo creo que esos son los pasos necesarios, como decís vos. O sea, yo ayer hablaba de esto, de salir de discusión de basta de peso por plantar, para empezar a dar discusiones de paciente vulnerable requiere herramientas de calidad. Y no es un dato menor las buenas prácticas de cultivo o manufactura y la analítica para determinada patología. Eso lo que vos planteás es necesario lograrlo. Las universidades han sido los socios, digamos, y lo hicieron sin plata, con un estándar que venía de Chile escondido en un bolsillo. Ahora el INTI tiene los estándares. Pero lo cierto es que ha sido la gradualidad y que nos hemos sostenido más o menos las mismas personas en el tiempo. O sea, por momentos esta dinámica y esta temática un poco cansa porque no es fácil hacerlo todo esto. Yo después de discutir acá, una chica con metástasis, con dolor, una problemática, ¿no?, de consultorio. Pero bueno, lo cierto es que nos hemos mantenido, yo veo las caras acá,
en 10 años somos más o menos lo mismo, significa que vamos a lograr que esta situación siga perfeccionando, y la analítica es muy necesaria por los contaminantes, por los vulnerables, por la aflatoxina, claramente. Y bueno, va a venir un poco de la industria. Una de las licencias, por ejemplo, es analítica. O sea que la industria ve en analítica una oportunidad. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que esa analítica sea de bajo costo? En la analítica de las universidades sale 10.000 pesos la analítica aproximadamente. Entonces uno ha entendido que hay escenarios que no tienen para pagar ese costo. Pero bueno, estamos en un país en crisis económica, el Estado interviniendo para que la analítica en vez de 10 valga 5. Algo tiene que valer, porque el peor recurso que podemos plantear es la gratuidad de los procesos, que es la nada misma. O sea, que si le aplicamos la gratuidad a la analítica, no vamos a tener nunca analítica. Vamos a estar traccionando un recurso en forma inadecuada. Pongámosle un valor justo a la analítica, trabajemos con profesionales idóneos, y seguramente eso es el próximo paso que se tiene que dar en Argentina. Te cuento algo. ¿Vos estás en La Plata? Sí. Bueno, nosotros lo que armamos en Bahía es un dispositivo donde interviene una ONG, que es Cannabis Medicinal Bahía Blanca, Secretaría de Salud, hay un Consejo Asesor de Políticas Canábicas y el INIVIP a cargo de Susana Pascuaré, como CONICET, midiendo las analíticas. Y lo que se logra es, porque si hay que medir cada una de las analíticas del autocultivo, lo que hicimos es presentar proyectos, por ejemplo, de investigación con Río Negro y cruzar genética, y a partir de eso poder generar distintos tipos de cepa de aceite y sí tener todo medido. Y eso lo venimos sosteniendo hace 7 años. O sea que podemos saber qué analítica, qué se lleva cada paciente y qué patología. Pero en un trabajo conjunto a través de presentación de proyectos de investigación para conseguir el dinero que nos permita sostener esto. Y, perdón, ¿eso no aleja a los consumidores de su producción? No, que cultiva, cada uno cultiva, por ejemplo, aquellos que no pueden cultivar se hace a través de la ONG, y aquellos que pueden cultivar se les da buenas prácticas de cultivo, se les dice cómo tomar las muestras, porque tampoco es tan fácil llevar una muestra analítica. Y sí, todo eso con la gente del INIVIP CONICET. Sí, eso sí, se acompaña, obviamente. No hay que poner mucho cuerpo, eso también. El cannabis tiene eso, hay que ponerle mucho al cuerpo, que en la medicina de hoy es lo que se está tratando de sacar. Digamos, la mayoría no quiere estar interesado en acompañar, en poner el cuerpo. Y insisto con este comentario que hizo el compañero, que yo le iba a decir justo cuando estaba hablando hoy acá, Roger también, es el respeto a la naturaleza y a la planta, ¿no? Como no usar esta planta así para todo, porque le debemos un respeto milenario. Y como la planta hablo de hongos y hablo de un montón de otras situaciones, pero no solamente con la planta de cannabis, sino con todas las plantas. Gracias. Bueno, hay que cerrar y qué otra cosa que gracias. Siempre se la pasa lindo.